la obligación de presentar este acto que ahora comienza, quizás por las circunstancias que han acontecido en nuestra hermandad en los últimos años. Por eso quiero comenzar recordando a las personas que hoy no se encuentran aquí entre nosotros, miembros de esta Junta de Gobierno, pero por encima de todo amigos. Empezar, como no, por nuestro entrañable compañero, Hermes, de Mari, su mujer, de nuestros amigos Vila y Paca, que aun sin pertenecer a esta Junta formaban una parte importante de ella, y cómo no acordarme también del que en tantas ocasiones ha tenido el honor de hacer lo que estoy yo haciendo hoy por primera vez, Miguel Ángel, y por supuesto de su mujer Araceli. No quiero hacerme pesado, pero no podía dejar de agradecer al grupo humano que continúa al frente de esta hermandad, que a pesar de todas las adversidades que llevamos pasadas en estos 3 años, continúan haciendo posible el funcionamiento de esta hermandad. Para poder preparar este pregón que hoy vamos a celebrar, la estación de penitencia del Viernes Santo, así como todos los actos que esta hermandad celebra. Y no solo a los miembros de la Junta, sino a esos amigos, y digo bien amigos, que a una llamada de teléfono acuden para echar una mano en lo que haga falta. Volviendo a lo que hoy vamos a celebrar, me cabe el honor de abrir y presentar este 10º pregón de Semana Santa de Nerva, pregón que ya es importante por llegar a su 10ª edición, pero que además lo es más aún por realizarse en el año que celebramos el 50 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús del Gran Poder a nuestro pueblo. Este acto se va a desarrollar de la siguiente manera. A continuación, la agrupación musical va a interpretar la marcha Nazareno Gitano. Seguidamente, don Miguel Ángel Arriero Ferrera presentará a nuestro pregonero. A su término, volverá la agrupación musical a interpretar la marcha María Santísima del Mayor Dolor, para dar paso a la proclamación del pregón a cargo de don Pedro Manuel Pérez Ferreira, para concluir con la marcha Gran Poder a cargo de la agrupación musical de Nerva. Gracias a todos por asistir y espero que sea de vuestro agrado.
Antes de comenzar la presentación del pregonero de Semana Santa del año 2006 de Nerva, he de confesar que, aunque parezca mentira, me ha costado muchísimo trabajo el poder unir palabras y encontrar las más adecuadas para poder expresar ese cúmulo de sentimientos, de vivencias y de recuerdos que hemos compartido los dos desde que iniciamos nuestro camino en este mundo. Hablar de mi primo es, como siempre nos hemos llamado, es hablar de mi hermano, de ese hermano que nunca tuve, pero que, como siempre digo a los que me conocen, no he echado de menos, ya que solo tenía que subir la escalera para encontrarme con tres: uno mayor que yo, Nicasio; otro más pequeño, Andrés Ángel; y otro de mi misma edad, mi primo, al único que nunca he llamado por su nombre. Ambos hemos compartido todo. Hemos compartido nuestra infancia, aquella infancia de la escuela del convento, del aula de Sor Modesta, en la que, según me cuentan mis padres, entré yo meses después que él, porque mi padre no trabajaba en la compañía como el suyo. Infancia de juegos de la calle Lepanto, en la calle Galba, en la calle Triana, con nuestros amigos de siempre: Manolo Serrano, Eleni, Gema, Esperanza y Balbuena, y tantos otros que fueron cómplices de nuestro juego y de nuestros sueños de niño. Sueños en formas de kiosco que poníamos en nuestra puerta, en el que vendíamos cosas usadas, o esas pipas, chicles, etcétera, que le comprábamos a mi abuela Manolita para luego venderlas. Nosotros siempre con ese alma de negociante que nos ha transmitido nuestra familia. Sueños también de infancia, esos circos que organizábamos en nuestro patio y en el que participaban todos los niños de la calle, esas candelarias del barranco de la calle Triana, esas cruces de mayo en las que hacíamos de costaleros, esas navidades cantando de puerta en puerta. Recuerdos de noches de Jueves Santo, cuando nuestros padres nos llevaban a la Potetión, como decíamos nosotros, y tardes de Viernes Santo que nos llevaban a ver salir al Cachorro y a la O, en la que salía mi abuelo de Nazareno. Yo creo que desde entonces ese amor a la Semana Santa lo hemos llevado con nosotros. Fuimos creciendo y seguimos compartiendo secretos, esperanzas, ilusiones. Todavía recuerdo cuando, ya más mayores, se nos ocurrió editar un periódico y fuimos a hablar con don Ismael para que nos prestara la multicopista. O también recordarás cuando, trasteando por los salones del asilo, junto con Manolito Serrano y Antonio Fidalgo, encontramos la imagen de la Virgen de los Dolores y nos la llevamos a casa de Fidalgo, que la restauró como pudo. Le buscó un vestido y le pusimos un puñal que habías comprado tú en una excursión que fuimos a Toledo. Con ese puñal salió muchos años nuestra Virgen, hasta que le compramos el actual. Fue otra ilusión nuestra, compartida con otros muchos, el recuperar la Semana Santa de nuestro pueblo. Fuimos creciendo y seguimos compartiendo cosas. Y poco a poco, y aunque ya no juntos, vamos haciéndonos mayores. Tú te quedaste en Sevilla y yo decidí regresar a Nerva, ese pueblo al que los dos tanto queremos. Pero a pesar de la distancia, seguimos compartiendo ilusiones. Esos sueños que tenemos desde pequeños y que algunos se han hecho realidad y otros muchos se han quedado solo en eso, en sueños. Hoy tengo la suerte de ser el que te presente y puedo asegurarte que para mí va a ser uno de esos días que nunca voy a olvidar, porque he tenido el honor de hacer de cicerone de mi hermano. Ánimo, pregonero, mucha suerte y que nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor siempre te acompañen.
Muy buenas tardes, queridos paisanos, familiares y amigos. Gracias especialmente a los que habéis venido desde Sevilla y Cádiz, señor cura párroco, autoridades, Junta de Gobierno y hermanos cofrades todos. Bienvenidos al 10º pregón de la Semana Santa de Nerva. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor su deferencia por confiar en este humilde pregonero el honor y la gran satisfacción de pregonar la Semana Santa de mi querido pueblo de Nerva, en su 10ª edición y cuando se cumple el 50enario de la llegada de la imagen del Gran Poder a Nerva. En segundo lugar, me vais a permitir que ofrezca mi agradecimiento al presentador de este pregonero, mi primo Miguel Ángel, por sus palabras de presentación y por el cariño que ha puesto en ellas, que han hecho que me emocione como ya suponía. Pero claro, cuando me dijeron que quién quería que fuese mi presentador, no lo dudé, porque quién mejor que él para presentarme. ¿Quién me podía conocer mejor si nos hemos criado juntos y somos como hermanos? Gracias, primo, por esa bonita presentación y por el tiempo que le has dedicado. Sin duda no merezco tanto. Y ya entrando de lleno en el desarrollo de este pregón, quisiera dejar claro que este será la narración de las vivencias de un simple cofrade nervense, igual que todos y cada uno de vosotros, con la sola excepción de que Nerva, un día, sin mérito alguno que lo justifique, decidió que yo estuviese aquí dando este pregón. Ocurría a mediados del año 2004, cuando mi primo Miguel Ángel, teniente de hermano mayor de esta hermandad, me hacía el ofrecimiento de que fuera el pregonero de la Semana Santa para el año 2005. Por aquel entonces decliné tal responsabilidad por encontrarme enfrascado preparando las oposiciones para mi plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Sevilla. Pero aquella negativa no le cejó en su ofrecimiento y me respondió que entonces que lo fuera para el 2006. Le dije que me dejara pensarlo porque era una responsabilidad que sobrepasaba mis capacidades ante un hecho como el nada más y nada menos que pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Pero seguramente nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor así lo quisieron, porque me lo propuse como un reto y me encomendé a ellos para que me ayudaran en la preparación de los exámenes. Y como el resultado fue satisfactorio, este es el mejor tributo que puedo ofrecerles como agradecimiento por sus apoyos y por haber aprobado esas oposiciones. Y claro, una vez que acepté el reto, me surgieron los interrogantes. ¿Y quién soy yo para que me hayan propuesto como pregonero? ¿Por qué yo? Si yo no soy un ilustre artista nacido en Nerva, ni un religioso entrañable, ni un ciudadano notable de Nerva. Simplemente soy un hermano que ni siquiera vive actualmente en Nerva, pero eso sí, que ama profundamente al pueblo que me vio nacer. Por eso ya podéis imaginaros cuáles son ahora los sentimientos que tiene este pregonero, que se pueden resumir en 3 palabras: gratitud, gozo y responsabilidad. Gratitud a la Junta de Gobierno de la Hermandad por haber depositado en mí su confianza, que espero no defraudar. Gratitud también y muy sincera a vosotros, que me acompañéis en este momento por la gentileza de haber venido a escuchar estas palabras. Gratitud y gozo, por otro lado, porque mentiría si ocultara la alegría y enorme satisfacción que supone el venir a pregonar la Semana Santa de mi pueblo. Pero junto a este gozo, el temor, el miedo y el peso tremendo que siento por la responsabilidad que supone dar un pregón. Por eso le pido a nuestro Padre Jesús del Gran Poder y a María Santísima del Mayor Dolor que me ayuden en esta difícil empresa, y a todos vosotros que me excuséis si no acierto a expresar todo lo que sentís vosotros y todo lo que siento yo. Porque además mi pregón va a ser sencillo, ya que después de 9 ediciones han sido tantos y tan buenos que prácticamente es muy difícil decir algo que no se haya dicho ya. Para terminar con este prólogo, vale la pena recordar unas palabras del prefacio de esa maravillosa obra de Paulo Coelho, El alquimista, con las cuales sin duda me siento identificado en relación a lo que les acabo de contar. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los religiosos formaron una gran fila y cada uno llegaba ante la Virgen para rendirle su homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró sus ilustraciones de la Biblia, un tercero dijo el nombre de todos los santos. Y así, monje tras monje, todos fueron homenajeando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. En el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas sencillas que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que le habían enseñado era arrojar bolas al aire y hacer algunos malabarismos.
Cuando le llegó el turno, los otros monjes querían poner fin a los homenajes porque el antiguo malabarista no tenía nada importante que decir y podía deslucir la imagen del convento. Sin embargo, en el fondo de su corazón, también él sentía la inmensa necesidad de dar alguna cosa de sí para Jesús y la Virgen. Avergonzado, sintiendo las miradas reprobadoras de sus hermanos, sacó del bolsillo unas naranjas y empezó a lanzarlas al aire haciendo malabarismo, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a batir palmas desde los brazos de Nuestra Señora, y fue a él a quien la Virgen extendió los brazos, dejando que sostuviese un rato en lo suyo al divino niño. Ojalá que, tal y como se describe en este prefacio que les acabo de leer, la Santísima Virgen también extienda los brazos a este humilde pregonero y le ayude en la exposición de su pregón que inicio a continuación. El sentido de la Semana Santa. La Semana Santa es uno de esos temas cuyo tratamiento puede ayudarnos a comprender nuestra propia historia y nuestras raíces culturales. Siempre claro está que contemplemos sus formas, funciones y significados frecuentemente cambiantes y que también seamos capaces de interpretar su rico lenguaje simbólico. La Semana Santa constituye, pues, un fenómeno religioso-cultural complejo cuyas funciones, significados y formas desbordan ampliamente su dimensión religiosa y su interpretación acoge dimensiones sociales, estéticas, emocionales e identitarias. La Semana Santa, como otras fiestas tradicionales, se ha convertido hoy en un medio de reafirmación de las señas de identidad de nuestra sociedad. El carácter estrictamente religioso se desborda en manifestaciones artísticas y las propias imágenes adquieren dimensiones emblemáticas como referente simbólico de ciudades, pueblos o barrios. Pero no hemos de olvidar que el verdadero significado de la Semana Santa para los cristianos radica en conmemorar la pasión y muerte de Jesucristo y es el prólogo de la vigilia pascual, de la resurrección. Sin pretender sentar cátedra alguna ni desviarme del auténtico sentido de lo que debe ser un pregón, convirtiéndolo en un sermón, sí quisiera aprovechar esta oportunidad para desterrar la idea de que la Semana Santa es solo un bello espectáculo o una semana de ocio y descanso. Para los cofrades es algo más. Es vivir en hermandad la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se tratan de mujeres y hombres comprometidos, con las ideas muy claras y que saben perfectamente el camino que han de seguir, que no es otro que el de vivir la fe de Cristo durante todo el año, transmitirla a sus hermanos y un día, el de su estación de penitencia, dar público testimonio de ella. Pero el cofrade ha de saber que el misterio pasional que representa el paso de la hermandad no se agota en sí mismo, sino que se complementa con la actitud de aquellos que en su estación de penitencia visten la túnica de nazareno o se ajustan un costal, para acompañar a Cristo en su sufrimiento con la cruz a cuestas y a María en su dolor. Al formar parte de las filas de nazarenos o al sudar bajo las trabajaderas, nos estamos convirtiendo en proclamadores de la cena evangélica que muestra nuestra hermandad, en mensajeros de la palabra de Jesús, en partidarios de su verdad. Nadie les va a preguntar por la razón de su presencia, ni por su fe, ni por su situación o estado personal. Y por eso, cuando el nazareno atraviesa el umbral de la Iglesia, está haciendo una opción libre frente a Cristo y a su yo. Es un cristiano que intenta dar testimonio público, quizás en la única ocasión que tiene cada año. Y cuando el trabajo se haga sudor y rezo, también encontraremos muchos sentimientos y testimonios debajo de las trabajaderas. Y todos los costaleros que se esfuerzan debajo del paso viven la oración común de la hermandad y el compañerismo, mediante la fórmula del trabajo y del esfuerzo conjunto para dar testimonio público de su fe con sus sufrimientos y sus dolores, portando y meciendo a los titulares de su hermandad. En definitiva, cada uno puede vivir la Semana Santa de una forma. Para unos solo serán días de descanso y asueto, para otros la posibilidad de ver bellas manifestaciones artísticas plasmadas en las procesiones que recorren las calles de pueblos y ciudades. Pero no hemos de olvidar que para los creyentes y cofrades, la verdadera Semana Santa, aparte de todo lo anterior, supone celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y el dar auténtica manifestación de nuestra fe viviendo nuestra estación de penitencia con un profundo espíritu cofrade. Permitidme, queridos amigos, que aproveche este 10º pregón de la Semana Santa de Nerva para hacer un breve recorrido histórico sobre el origen y evolución de nuestra hermandad,
sobre todo este año que celebramos 50 años de la llegada de la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder a Nerva. Para ello me apoyaré en los datos extraídos de la página web de nuestra hermandad, elaborada magníficamente y con todo su cariño, como todo lo que se propone, por nuestro querido amigo, paisano y sacerdote Antonio Fidalgo, así como en algunos datos extraídos del pregón de Semana Santa ofrecido por Juan Fernández Matamoros y en el que se hacía referencia a los orígenes de la imagen del Gran Poder. Las raíces de esta hermandad no se pueden precisar claramente, puesto que no se han encontrado documentos en nuestra parroquia que puedan reflejar con exactitud desde cuándo data su existencia. Sí se cree que antes de la actual hermandad existía ya en Nerva alguna procesión o culto a Jesús del Gran Poder, aunque con otra imagen que no es la actual. En el año de 1956, siendo párroco de Nerva don Manuel de Jesús Perea, la Semana Santa adquirió una profunda renovación. Así, este párroco pidió que se adquiriese una imagen del Señor del Gran Poder, con el objeto de crear una nueva hermandad, y lo consiguió gracias a la aportación económica y al esfuerzo de destacados nervenses de aquella época. Y finalmente, en una tarde-noche de ese mismo año, fue cuando llegó la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder a la parroquia de Nerva. La actual imagen del Gran Poder fue realizada por el escultor Carlos Bravo Nogales en el año 1956. Y según diversos testimonios, fue sacada en procesión ya por primera vez en la Semana Santa de ese mismo año, siendo alcalde de esta villa don Carlos Guerrero Rubio. A partir de este año, la Hermandad del Gran Poder inicia su estación de penitencia a las 2 de la madrugada del jueves al Viernes Santo. Era una cofradía de un solo paso y lo acompañaban 2 filas de penitentes nazarenos con túnicas negras. Era conocida popularmente como la Procesión del Silencio. De estos años son los primeros recuerdos que vienen a mi mente de la Semana Santa de Nerva. Recuerdo como si fuera ahora la primera vez que mi madre me llevó a ver la Procesión del Gran Poder. Y lo recuerdo especialmente a su paso por la calle Triana. Aquellos hombres con el paso a sus hombros y la imagen del Gran Poder, con su túnica morada, moviéndose al vaivén del aire fresco de la madrugada. Y de los pasos de esos costaleros que lo portaban, con aquella impresionante cruz de madera que llevaba a los hombros. También recuerdo especialmente el paso adornado con brezo y un monte de claveles rojos. Y, cómo no, la gente detrás de la procesión con sus velas encendidas en aquella fría madrugada. Y cómo mi madre me decía que me tapara bien la boca para que no cogiera frío. Sin duda, aquella imagen llena de plasticidad y misterio se quedó grabada en mis retinas y memorias hasta hoy. Y cuando empecé a pensar en qué iba a escribir para este pregón, fueron las primeras imágenes que acudieron a mi mente. Siguiendo con el recorrido histórico, fue al poco tiempo de la llegada a Nerva del párroco don Ismael Castellano Fernández, querido y entrañable amigo, cuando la procesión dejó de salir a la calle allá por los años 1975 o 1976. Y ello debido a la falta de personas que se hicieran cargo de organizar dicha procesión y también debido al mal estado en que se encontraba el viejo paso. Durante estos últimos años no podemos dejar de mencionar los esfuerzos realizados por doña Carmela Fernández Chimeno, que se preocupaba cada Semana Santa de preparar las imágenes junto a algunos colaboradores y a Manolo, el entonces sacristán de nuestra parroquia. Peor suerte corrieron las otras salidas procesionales con las que contaba la Semana Santa nervense, el Cristo crucificado del asilo, el Santo Entierro, pues por razones desconocidas terminaron por desaparecer algunos años antes que la procesión del Gran Poder. El renacimiento de la actual hermandad. Creo recordar, si no me falla la memoria, que fue en el año 1985 cuando surge la idea entre un grupo de jóvenes de Nerva de ver la posibilidad de rescatar la Semana Santa para nuestro pueblo. En ese grupo se encontraban, entre otros, Manuel Serrano, Salvador García Nevado, Miguel Ángel Arriero, los hermanos Domingo y Francisco Javier González Gándara, Antonio Fidalgo, Francisco José Carrión y este pregonero que os habla. Y pido perdón por si se me olvida alguien. Recuerdo que nos reunimos por primera vez en la parte de atrás de la panadería de Salvador García, popularmente conocida como la panadería de Selvati. Aquella tarde todos los allí presentes teníamos una ilusión enorme que no era otra que la de poder ver algún día no muy lejano procesionar de nuevo por las calles de Nerva los pasos de Semana Santa. La tarea era ardua y difícil, pero con las ganas y el interés que todos teníamos, seguro que pronto aquella ilusión sería una realidad. Y así fue como poco a poco se fueron dando los pasos necesarios para llegar hasta donde hoy nos encontramos. Recuerdo como Antonio Fidalgo me comentó que sabía que en una habitación de la iglesia del asilo había una imagen de una Virgen dolorosa,
pero que estaba en mal estado y posiblemente apolillada. Pues allí nos fuimos los dos a buscarla y sin más nos pusimos a repararla como pudimos con los materiales y herramientas de la carpintería de Fidalgo. Posteriormente fuimos a la casa de Carmela Fernández Chimeno, que era la persona que nos había dicho que tenía guardados los utensilios y trajes de la Virgen, y efectivamente ella nos proporcionó lo que tenía guardado en su casa, incluida la corona de la Virgen. Así fue como la Semana Santa de ese año fueron expuestas de nuevo las imágenes en su capilla de la parroquia, adecentadas y adornadas con flores, y como de nuevo la imagen de María Santísima del Mayor Dolor acompañaba a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Y de esta forma se empezó a gestar el renacimiento de la actual Hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Ni que decir tiene que aquellas primeras reuniones siguieron otras muchas y se sumaron nuevas personas que con su esfuerzo, trabajo y dedicación hicieron posible que aquello que una tarde pensaron un grupo de amigos fuera haciéndose poco a poco realidad. Evidentemente, unos continúan aún y otros, por diversas circunstancias y avatares de la vida, se retiraron, como fue mi caso, que por motivos de estudio y posteriormente laborales me trasladé a vivir fuera de Nerva. Lo importante es que los que continuaron esta inmensa labor, con su gran esfuerzo y dedicación, han hecho y hacen cada año que la Semana Santa sea realidad en Nerva y que se vaya afianzando y consolidando con las generaciones venideras. Por fin, el día 4 de junio de 1988 es la fecha en que se crea en la parroquia de Nerva una hermandad bajo el título de Hermandad Sacramental de Pasión y Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Destacar la persona de don Francisco José Carrión Pérez, que fue uno de los que más dedicación, esfuerzo e ilusión pusieron para sacar adelante este propósito y que más tarde ocuparía el cargo de primer hermano mayor de la recién constituida hermandad, bajo la dirección espiritual del entonces párroco de Nerva, don Valentín Aparicio. Le acompañaron en esa primera Junta de Gobierno José Pérez Joselito y su esposa Esperanza Cuaresma, Carmela Fernández Chimeno, Domingo González Gándara, Araceli García, Miguel Ángel Arriero, entre otros. El comienzo de la hermandad, al carecer de enseres propios y de paso, fue bastante humilde y para realizar la primera salida procesional del Gran Poder en 1989 hubo que utilizarse ciertas insignias antiguas que existían en la parroquia y que pertenecían a otras hermandades, así como el antiguo paso cedido por la Hermandad de San Bartolomé. Durante varios años, la estación de penitencia se realizó únicamente con la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y se trasladó la salida procesional a la tarde del Viernes Santo. Fue en el año de 1991 cuando se proyectó el poder realizar la estación de penitencia con la imagen de María Santísima del Mayor Dolor, tras más de 26 años sin procesionar por las calles de nuestro pueblo. El día 14 de agosto del año 2001, la hermandad fue erigida canónicamente por el señor obispo de la diócesis de Huelva, don Ignacio Noguer Carmona, siendo párroco de Nerva don Elías Fernández Bayo. En esta misma fecha son reconocidos los estatutos por los que ha de regirse la hermandad. Los componentes de la actual Junta de Gobierno forman parte de la misma desde el año 1991, fecha en la que asume la responsabilidad de hermano mayor don Miguel Ángel Escobar García, siendo reelegido en el año 2000 y continuando en la actualidad. Ellos han sido los encargados de llevar adelante con su gran esfuerzo y dedicación todo lo que es la actual hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. La Semana Santa que hoy conocemos en Nerva pone de manifiesto el incansable trabajo, la entregada dedicación y el inmenso cariño que esta Junta de Gobierno y su hermano mayor han ofrecido a la hermandad y al pueblo de Nerva. Por eso no sería justo si en esta conmemoración del cincuentenario de la llegada a Nerva de nuestro Padre Jesús del Gran Poder no les mostráramos nuestra gratitud por esa negada entrega y dedicación. Gracias, Miguel Ángel Escobar, Miguel Ángel Arriero, Miguel Ángel Vázquez, Miguel Chope, Vicente, Araceli, Julia, Mariló, Paula, María José, José Antonio Valle, María Ángeles, Antonia, Nuria, y pido perdón por si se me olvida alguien. Gracias por vuestra incansable labor y por seguir adelante con la misma ilusión que el primer día. Titulares de nuestra hermandad. La imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder es obra del famoso escultor Carlos Bravo Nogales, quien realizó la imagen en el año 1956 en el estudio que poseía en el Colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad de Sevilla. Se trata de una talla de madera policromada de gran expresividad en su rostro y manos
y que muestra claramente el sufrimiento de Cristo con el peso del madero. La talla fue sometida a una restauración en el año 1996 y procesionó ya restaurada en el año 1997, estrenando nuevas potencias y la corona de espinas. Pero nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a pesar del dolor y sufrimiento que refleja la expresión de su rostro, nos dice que el madero no le pesa, y cuando poco a poco va avanzando por las calles de Nerva, bajo un cielo azulado lleno de estrellas, la humanidad de su rostro parece latente y decidida a afrontar el martirio, y puede con la cruz y la lleva por todos los hombres y mujeres de este pueblo. Nada disimula la dureza del gesto en todo el itinerario de su estación de penitencia. Parece como si el artista hubiera tallado la imagen para suscitar la adoración y la fe, para depositar en los corazones la idea de que aquel hombre que lleva nuestra cruz posee supremos poderes de redención. Así, cuando te vemos andar suavemente por las calles de nuestro pueblo, a todos nos transmites tu sufrimiento y a la vez tu humildad, y te pedimos continuas promesas de una vida y un mundo mejor, donde tu imagen, con la cruz a cuestas, sea el gran poder que nos libere. Sales por la tarde y eres tú la noche, y la gente te contempla emocionada, y aunque camines hacia la noche clara, negro es el reflejo en el que te escondes. Dios de las sombras de tu cara, piel de minero y nubarrones, carne sellada de tizones, hijo increíble de María Inmaculada. Una apariencia fatal de pobre hombre soporta entre penumbras tu zancada, al perderse la tiniebla que recorre. Mas qué luz tan grande de tus ojos mana, al abrir entre el oscuro un horizonte que da paso, gran poder, al mañana. La talla de María Santísima del Mayor Dolor es de autor desconocido, al carecer, como ya hemos dicho, en la historia de la Hermandad, de documentos escritos o verbales que puedan precisarnos datos concretos sobre su imagen. Sí sabemos que esta talla de la Santísima Virgen procesionaba ya por nuestro pueblo en el año 1946, puesto que, tal y como aparece reflejada en la hoja parroquial diocesana de aquella época, era esta imagen, aunque bajo la advocación de Virgen Santísima de los Dolores, la que procesionaba en dos ocasiones en la Semana Santa de entonces, una en la tarde del Jueves Santo, acompañando al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que más tarde pasaría a denominarse Cristo de la Buena Muerte, Cristo crucificado, que se encuentra en la iglesia de Jesús Nazareno, popularmente conocida como Iglesia del Asilo, y que la actual Hermandad del Gran Poder saca en procesión en el Vía Crucis que se realiza el Viernes de Dolores. La Virgen de los Dolores procesionaba una segunda vez en la tarde del Viernes Santo, acompañando a la procesión del Santo Entierro. Por razones que desconocemos, estas procesiones dejaron de realizar su estación de penitencia, y a raíz de la creación de la actual Hermandad del Gran Poder en 1988, se le practicó una restauración a la imagen de la Virgen por parte de Antonio Calamina, que realizó las lágrimas de la cara en cristal fundido, y por parte de don Elías, por entonces profesor de dibujo del Instituto, quien realizó el policromado de la cara y las manos de la Virgen. En el año de 2003, la talla de la Virgen del Mayor Dolor es sometida a una nueva restauración integral a manos de la imaginera sevillana doña Lourdes Hernández Peña, cuyo resultado es la imagen que podemos contemplar en la actualidad. Y junto a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, la Virgen María del Mayor Dolor, en esa actitud de dolor pero a la vez de ternura, entraña la alegría que nace de la esperanza de la resurrección. La Virgen llora la muerte del Hijo, pero su llanto es símbolo de la alegría en el dolor, porque ese dolor, como el de la Madre, es fruto y principio de vida nueva. Y vestida con las mejores galas y llevada al compás de unos pies que rozan suavemente el suelo para que el sonido del son plateado de las bambalinas suene en ese paso de amor y de gracia que es el paso de palio, la Virgen pasea la tarde de Viernes Santo por las calles de Nerva. Y tu pueblo, que te venera, tiene el momento de mirarte, es el momento de contemplar esos ojos que embrujan, que se agrandan en la calle, que miran con maternal comprensión y de apreciar el color moreno de tu cara, iluminada por la candelería de ese paso de palio. Y quien te ve en esos momentos no puede dejar de emocionarse, sabiendo que desde entonces estará bajo la protección de tu manto. Si eres la pura azucena, perla de fina hermosura, y tu cara una fina rosa, ¿cómo te llamo dolorosa, si hago a todos mis penas? Palio de reina y señora, que eres primor de primores, y hasta las flores marchitas, la belleza que atesoras. Entregas apacible calma, con tu mirada amorosa, y suspirando anhelosa,
el dolor nos llega al alma. Si tu labor es tan hermosa y fuente de mi alegría, contéstame, madre mía, ¿por qué te llamo dolorosa? Llegados a este punto del pregón, permitidme, queridos paisanos y amigos, que tras hablar del sentido de la Semana Santa y de lo que fue nuestra Semana Santa y el resurgir de la misma, me centre a continuación en cómo la celebramos actualmente. Nuestra Semana Santa es una Semana Santa humilde, donde no existen numerosos desfiles procesionales más que los del Viernes Santo, cuando procesiona nuestra querida Hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Pero ello no quiere decir que nuestra Semana Santa sea menos importante, porque todo en esta vida depende del espejo con que se mire. Y seguramente que nuestra Semana Santa sea la que Nerva quiere que sea, con su peculiaridad y su idiosincrasia, igual que todo lo que sucede en nuestro querido pueblo, y que procede de la forma de ser de su gente, de sus orígenes como pueblo eminentemente minero y de los vaivenes que se han sucedido a lo largo de su historia. Acabamos de oír la evolución histórica que ha tenido nuestra Semana Santa como expresión religioso-cultural de un pueblo. Pero analizando su trayectoria desde su inicio hasta la actualidad, con el paréntesis de casi 14 años sin procesiones, se me vienen a la cabeza tantas historias de este mi querido pueblo de Nerva que fueron y que ya no son. Quizás la historia de la Semana Santa de Nerva venga marcada por el propio devenir de nuestro pueblo y por los constantes avatares a los que ha sido sometido, como pueblo sencillo y trabajador, luchador por defender los derechos de los trabajadores de la mina, por defender la justicia social y por obtener mejores condiciones de vida y laborales. Comienza el Viernes de Dolores y comienza a representarse uno de los actos más simbólicos que por su expresividad se realizan en Nerva, el tradicional Vía Crucis, en el que se porta a hombros el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que preside el altar de la Iglesia del Asilo y que, saliendo de nuestra parroquia de San Bartolomé, recorre las calles de nuestro pueblo hasta finalizar en la Iglesia de Jesús Nazareno. Se trata de la primera manifestación popular en la que tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, inician la celebración de la Pascua, muerte y resurrección de Cristo. En el Vía Crucis se escenifica el camino que Jesús recorrió hasta el Calvario y recuerda las 14 estaciones o pasos que la tradición fijó como momentos cumbres en el camino de Jesús hacia la cruz. Por eso, en la celebración del Vía Crucis, tenemos que tener presentes el peso de la cruz que todos portamos. Necesitamos recuperar constantemente el signo de la cruz de Jesús y de las cruces del pueblo crucificado. Se trata de un Vía Crucis sencillo, como nuestra Semana Santa, que cada año recorre nuestras calles y que ya se ha convertido en un tradicional acto, que poco a poco se ha ido consolidando y que anuncia el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Mayor. Con el Domingo de Ramos se inicia tradicionalmente la Pasión de Jesús. Hemos de cuidarnos de hacer de esta vibrante entrada de Jesús en Jerusalén el primer capítulo de su inexorable camino hacia la muerte. Cuando Jesús se decidió a entrar en el templo y a purificarlo, a hacer ese gesto en el mismo corazón del sistema religioso político de su tiempo, tuvo que saber claramente que estaba arriesgando su vida. De hecho, si aquí se inicia la pasión, es precisamente porque lo que sucedió en el templo representaba un desafío tal a las autoridades que fue motivo para colmar la copa y que le condenaran ya a muerte de forma oficial y definitiva. Los hechos ocurridos el Domingo de Ramos fueron una auténtica manifestación popular, masiva y enardecida, en la que se mezclaban los más profundos sentimientos de la fe del pueblo en el Dios liberador y en su Mesías. La palabra Hosana, con la que Jesús fue aclamado ese día, significa literalmente «sálvanos, por favor». Con ella se pedía a Dios ayuda para la victoria. Poco a poco el pueblo lo fue usando como señal de aclamación tanto de Dios como del Rey. En el Domingo de Ramos, el empleo de Hosana fue una confesión popular y masiva de que Jesús era el Mesías anhelado y el libertador. Por eso, queridos amigos, nuestro Domingo de Ramos debe ser una fiesta en la que todos nos alegremos por la llegada del Mesías, que viene a anunciarnos una buena noticia, esa buena nueva que todos aclamaremos con las palmas y ramos de olivos bendecidos en la celebración de la Eucaristía, y rememorando los tiempos de Jesús, saldremos a las calles de Nerva en procesión desde la Iglesia del Asilo hasta la parroquia, recorriendo la calle Triana, Gil Vélez, el Paseo, para celebrar la llegada del Libertador y gritaremos «Hosanna, Hosanna, sálvanos, por favor».
Y llegó al Jueves Santo, día de reconciliación, memoria de la Eucaristía y pórtico de la Pasión. Se celebra lo que Jesús vivió en la cena de despedida. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Corintios 11:26. El Jueves Santo es el día de la hora de Cristo, día de su entrega. La Iglesia revive la última cena de despedida de Jesús y señala el amor fraterno por medio de dos gestos, uno testimonial, el lavatorio de pies, y otro sacramental, el eucarístico. Por eso se afirma que el Jueves Santo es la conmemoración de la Cena del Señor. Jesús elige su hora, aquella tarde anuncia a sus discípulos que pasará la noche en el huerto de los Olivos. Jesús expresa su deseo de compartir previamente la cena de la fiesta pascual con sus discípulos. En esta cena llena de símbolos, Jesús quiere que comprendan el sentido de los acontecimientos que enseguida se van a precipitar. Comiendo un cordero se festejaba a Dios que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús va a liberar a los hombres de toda esclavitud. Con un alimento nuevo ofrece a todos los que quieran la posibilidad de recibir en ellos mismos la capacidad de amar y de renovar. Va a morir y es el camino que ha encontrado para lograr que pase a todos los hombres la energía y el espíritu que habitan en él. Les ofrece un gesto sencillo, mediante el cual todos podrán introducirse en él. Toma pan y vino y se los presenta como su cuerpo y su sangre, entregados por la vida del mundo. Y les manda que repitan aquel gesto haciendo memoria de él. Es una alianza nueva entre Dios y los hombres. Dios pone a disposición de los hombres su capacidad de amar. Con aquel gesto expresaba el sentido de su muerte y anunciaba su resurrección. Para solemnizar la comida pascual, una de las prescripciones era la de la purificación por el agua antes de comer el cordero. El gesto de Jesús de lavar los pies no fue para demostrar que fuera humilde. Él lo era sin más. En esa sencillez los discípulos leyeron, después de la Pascua, el importante mensaje que tenía. Dios se les revelaba con ese gesto como servidor, como compañero. Este gesto no es otra cosa que un signo de lo que fue toda su vida, estar en medio de su gente como uno más. En Nerva celebraremos un año más la Cena del Señor en la parroquia de San Bartolomé como conmemoración de la comida pascual y posteriormente a las 10 de la noche se celebrará la Hora Santa. El Viernes Santo se celebra en el misterio de la cruz. En el hecho de la cruz se refleja el sufrimiento de Cristo como amor por la salvación de la humanidad. En este día celebraremos la Pasión del Señor. El Viernes Santo conmemora la victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz no es un acontecimiento espiritual, ni el Señor crucificado está en ella por una culpa universal. Jesús era portador, de parte de Dios, de un anuncio que al incidir en las realidades humanas, sociales y religiosas de su tiempo, levanta esperanza en uno y temores en otros. La cruz es el punto exacto donde se entrecruzan la pretensión de Jesús de una nueva humanidad y el no de los poderes políticos religiosos que presienten la tremenda desestabilización que un hombre así puede causar. El crucificado, Jesús de Nazaret, es el hombre libre que entabló un combate profético por la justicia de Dios en el mundo, desde la experiencia de unificación y amor de su Padre. Por eso, cuando celebramos en el Viernes Santo la pasión y muerte de Jesús, tendremos que hacer nuestra propia reflexión personal sobre la cruz que cada uno lleva a cuestas en su día a día y celebrarlo en comunidad. Y tal vez suceda que nuestro corazón empiece a sentir y nuestros pies empiecen a andar. En la celebración de la Pasión, que busca sentido a la liberación y salvación, Jesús se presentó como un mensaje y una praxis de salvación, como un hombre que por medio de su vida y su pasión en la cruz ofrece la posibilidad de revisar nuestra propia vida para saber llevar nuestra cruz, con la esperanza de la liberación y la salvación final. Nerva celebra solemnemente este Viernes de Pasión cuando, tras la finalización de los oficios del Viernes Santo, que conmemora la pasión y muerte de Jesús, se realiza la salida procesional de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Ya son las 8:30 de la tarde, Nerva espera a las puertas de su parroquia, la gente se muestra inquieta porque quiere ver a su Señor, a su Gran Poder y a su Virgen del Mayor Dolor. Transcurren unos minutos que se hacen eternos y por fin, se abre de par en par las puertas del templo parroquial. El silencio se hace presente en lo que hasta ahora era murmullo e inquietud y todos los allí congregados ansían poder ver de una vez en la calle a su cofradía. La tarde va cayendo y el anochecer anuncia que la cruz de guía ya está en la calle. Escuchamos el sonido de la campana que indica a los nazarenos que pueden iniciar poco a poco su estación de penitencia
en fila de dos con sus cirios morados encendidos, y lentamente la fila de Nazareno va saliendo de la iglesia para recorrer la carrera oficial encaminándose hacia el paseo. Mientras, la gente sigue agolpada a las puertas del templo y ya al fondo se ve aparecer lentamente el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Viene muy despacito, portado muy suavemente, por los hermanos costaleros del paso de Cristo. Y al llegar al dintel de la puerta, tan estrecha que pasa justamente, escuchamos la voz del capataz que les dice a sus hombres valientes: ya estamos en la calle, despacio, muy despacio, que no hay prisa. Y solo se escucha el sonido de las rodillas de esos costaleros que, arrodillados en el suelo para no rozar la cruz ni los faroles del paso con la puerta, van sacando muy lentamente, pero con todo el amor del mundo, a su Cristo, a su Señor del Gran Poder, y siguen avanzando hasta que por fin vemos la cara del Señor, que mira a su pueblo allí congregado, esperándole para acompañarlo un año más. Los aplausos rompen el silencio de la noche y suena la marcha procesional de la banda de cornetas y tambores que saluda la salida de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y nos anuncia que ya está un año más en la calle, con la gente de su querido pueblo de Nerva. Gente de todos los barrios, del Ventoso, del Peral, del Valle de la Cuenta, del Cerro Pelambre, del Pozo Bebé, del Cementerio Viejo, del Pilar, de la Fuente Tomé, de toda la zona centro, que han venido un año más a ver a nuestro Señor. Unos pasan la Semana Santa en Nerva, otros están pasando los días de descanso en el campo, otros están en la playa, algunos vivimos fuera, pero todos estamos un año más allí para vivir el desfile procesional de la Semana Santa de nuestro querido pueblo de Nerva. Y qué bien lo llevan, qué bonito va el paso, ese majestuoso paso de madera natural que va adornado por un monte de claveles rojos. Y qué bonito va virando mi Gran Poder en la puerta de la iglesia camino del paseo, en el inicio de su recorrido por las calles de Nerva. Cómo se mueve su túnica morada suavemente al vaivén del paso de sus costaleros, que van meciendo el paso hasta que llega la gran chicotá que hace que Jesús, con su gran madera a cuestas, empiece a andar redimiendo nuestros pecados por las calles de Nerva. Ahora, nuestro Padre Jesús del Gran Poder se encontrará con su pueblo y con sus gentes que le siguen, que le veneran, que le rezan, que le suplican, que le piden. Otros realizarán la promesa ofrecida por aquello que nuestro Señor les ha concedido. Y en esa noche nervense, bajo un cielo de estrellas, se rememorará el camino de Jesús que Jesús recorrió hasta el Calvario con su cruz a cuestas. Y al igual que el Gólgota en Jerusalén, el Tinto en Nerva. Y como si fuera la Vía Dolorosa, irá recorriendo la avenida de Andalucía, las calles Gilbeles, Lepanto. Y justo en la calle Lepanto, cuando llegue a la esquina con Alfonso XII, seguro que echará de menos la presencia de esas dos queridas hijas de la caridad que tantos años lo esperaban allí para verlo pasar. Este año, una de ellas, Sor Feliciana, te esperará en la misma esquina, pero desde el cielo. La otra, Sor Modesta, no estará allí físicamente, pero seguro que sí con el pensamiento y con su corazón. Porque ambas se fueron de Nerva, pero a todos nos dejaron aquí su corazón y su infinita bondad. Y nuestro Padre Jesús del Gran Poder seguirá su discurrir camino del Llano Alcine, la calle Acije, la avenida de la RU, 7 de agosto, Colón, Boabdil, Miguel Domínguez, hasta llegar de nuevo a su templo, siendo ya de madrugada. En ese lento caminar por las calles de Nerva, igual que hiciera Jesús en su subida al Calvario, en su Vía Crucis, nuestro Padre Jesús del Gran Poder seguirá transmitiéndonos a todos que anunciar la buena noticia es estar dispuesto a cargar con la cruz. Porque no podemos limitarnos a evocar la pasión del Señor solamente con la vista, con los sentidos, ni tan siquiera con la imaginación. Tenemos que ver en la pasión al que sufre, por qué sufre y para qué sufre. Que no nos ocurra, acompañando a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, lo que les aconteció a los contemporáneos de Cristo, a aquellos que en la tarde del Viernes Santo asistieron a la pasión, veían a Cristo, estaban próximos a Él y sin embargo no tenían fe. La pasión la hemos producido nosotros, la han causado nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados. Pero la pasión es precisamente y al mismo tiempo la respuesta del amor de Dios a nosotros, entregándonos a su Hijo para redimir nuestros pecados. Pero no solo el amor del Padre, sino también el amor del Hijo que se ofreció voluntariamente. Cristo en la pasión muere por todos los hombres, por sus amigos y por sus enemigos. Y ya de vuelta a su templo, tras hacer su estación de penitencia en la fría madrugada de Nerva, el Gran Poder vuelve a su casa.